con diagrama de bloque y el segundo tema fue respuesta temporal, del primero y segundo orden. ¿Ok? Y todo esto es lo que tiene que ver con control. Al final, el trabajo se lo puse solamente de lo último, ni siquiera de lo primero, aquello error en estado estable y todo eso. No se lo tuve en cuenta. Le dije que iba a poner un ejercicio de cada cosa y al final le puse uno solo. ¿Ya? Entonces, le puse también este material complementario. Y le puse también una guía de ejercicio. Me imaginé que la guía de ejercicio no iban a hacerla, si no hacían ese examen, ¿qué rayos iban a hacer la guía de ejercicio? Pero por si alguno quiere, porque la guía de ejercicio también le sirve, son cosas más sencillas, los ejercicios mucho más sencillos que lo que después está en el trabajo final. Entonces, el material complementario. Es un resumen con ejemplos de lo que le hacía falta también para el trabajo final, con códigos incluso en MATLAB, porque todo esto la gracia es hacerlo en MATLAB para poder trabajar fácil, ¿no? Porque si no tienen que hacer muchos cálculos. Entonces, les pongo por acá, cualquier planta sobreamortiguada, o sea que no oscile, se puede, de orden superior y con retardo de tiempo, puede caracterizarse por K y TU, y esos parámetros se pueden obtener experimentalmente en lazo cerrado con un controlador proporcional y aumentando la ganancia hasta que llegue al límite. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Ustedes eventualmente en Simulink, por ejemplo, pueden tener una planta cualquiera, una función de transferencia cualquiera, para hablarle un poquitico del trabajo. El trabajo tiene una función de transferencia de una válvula, tiene una función de transferencia de la planta y la salida se mide con un sensor que tiene también una función de transferencia. ¿Ok? Esto es lo que realmente yo logro medir, porque es la salida de mi sensor. También en la tarea tienen que aquí se le agrega una perturbación que también entra por una función de transferencia. Aquí yo tengo la perturbación, aquí tengo la variable manipulada y esta es la salida medida. ¿Cuál es el objetivo de la tarea? Eso que yo estoy midiendo, compararlo con un valor deseado, diseñar aquí un PID que me dé esa acción de control y ese PID lo van a ajustar por los tres métodos de ajuste que les digo, que serían si es Nico por K y TU, si es Nico por K, Tau y L, y cogen con que necesita K, Tau. Esos son los tres métodos de ajuste que les digo. ¿Ok? Si tienen K y TU, hay una tablita que les dice cuánto vale la P, cuánto vale la I, cuánto vale la D. Si tienen K, Tau y L, hay otra tablita de Nico que les dice a partir de K, Tau y L cuánto vale la P, cuánto vale la I, cuánto vale la D. Y de cogen con también hay unas ecuaciones, no son una tablita, pero son unas ecuaciones que a partir de K, Tau y L pueden determinar cuánto vale la P, cuánto vale la I, cuánto vale la D. ¿Cuál era el que... era el segundo y el tercero en los que se derivaba uno del otro? Lo que pasa es que estos dos son para el PID real. Que en realidad lo que te da es KC', TI' y TD'. Y este es para el PID ideal, que es el que se utiliza con KC, TI y TD. El ideal es la ecuación, o sea, lo que se pone aquí, lo que se implementa ahí, es esa acción de control, sería KC, fíjate que no es el prima, KC por 1 más 1 entre TIS más
TDS. Ese es el PID ideal. Pero este es, en la acción de control, es KC que multiplica 1 más 1 entre TIS que multiplica a 1 más TDS. Y estos son los primos. Entonces, si tú el que implementas es este, que es el que está por defecto en MATLAB, y lo que calculaste fue este, hay unos parámetros, no sé si esa es tu pregunta, que permiten calcular KC, TI y TD en función de los primas. Sí. Entonces, si lo haces con este o con este, tienes que utilizar esta ecuación para llegar a estos parámetros y poder poner su controlador. O implementas ese. Como tú quieras. Sí. Entonces, la tarea es esa. Yo les doy la planta, les digo que aquí yo quiero un PID y ustedes tienen que implementar, o sea, calcular estos tres PID. Para calcularlo, primeramente tienen que obtener KU y TU y K, tau y L. ¿Cómo se obtiene KU y TU? KU y TU, experimentalmente, si lo quieren hacer en Simulink, aquí en lugar de un PID, ponen Un medidor. una ganancia y le ponen un escalón aquí. ¿Ok? Y esa ganancia empiezan a aumentarle el valor, poquito a poco. Aumenta el valor y ejecutan, aumenta el valor y ejecutan. Hasta que la salida dé con oscilaciones sostenidas. Porque eso inicialmente, cuando tú le des un escalón, te va a dar un valor y se te va a estabilizar. Aumenta la ganancia, empieza a oscilar, pero tiende a estabilizarse. Sigue aumentando la ganancia, oscila cada vez más, pero se estabiliza. Pero cuando superas determinado valor, se te hace inestable. Incluso empieza a oscilar y cada vez más grande. Tienes que virar para atrás, empezar a bajar, hasta que logras obtener oscilaciones sostenidas. Cuando tienes oscilaciones sostenidas, entonces ese valor que le has puesto aquí es KU. O sea, para esta condición, KU es la K que tú hayas puesto ahí. Y TU es el periodo de esas oscilaciones sostenidas. ¿Ok? Sí. Y eso, y después puedo simular con PU, poner un retardador o algo ahí. Espérate. Ya, vale. Tienes KU y TU, pero KU es la ganancia crítica. KU es para un controlador proporcional el límite, un poquito más allá del sistema se está inestable. Entonces, obviamente ningún controlador debería tener KU, porque se te hace inestable. Sí. Debería ser una K, pero menor que KU siempre. ¿Ya? ¿Qué es lo que te dice si el Nicol? Si el Nicol tiene una tablita, si el Nicol tiene esta tablita que te dice, si tú tienes KU y TU, ¿cómo debes ajustar el PID? La P, que es KC, sería KU entre 1,7. La I sería TU entre 2, o sea, TI, no la I. Y TD sería TU entre 8. O sea, si ya tú con este experimento lograste encontrar KU y TU, con KU y TU, tú puedes calcular cuánto vale KC, TI' y TD'. Claro, sí. ¿Ok? Perfecto. Ojo, en realidad lo que está implementado no es esto así tal cual, sino es, bueno, vamos a ponérselo mejor. Si usan un bloquecito que tiene Simulink, que se llama PID, ese bloquecito tiene varias formas de implementar la ecuación del controlador. Una de ellas es que la acción de control es P, por el error, o sea, no me acuerdo cómo lo tenía escrito, pero es P más I entre S más D por S.
¿Quién es P? Fíjense, si ustedes calculan esto por esto y esto por esto y esto por esto, les quedaría KC más 1, o sea, KC entre I por 1 entre S, más KC por TD por S. Entonces, ¿quién es P? Este. ¿Quién es I? No estoy seguro de haberte entendido. Este. ¿Cómo entendió otra vez? ¿Y quién es D? No es el único. Este. ¿Ok? Entonces, si ustedes calculan KC y TD por la tablita de Ziernikov, en Simulink lo que deben poner es P y T, pero la P es KC, la I es KC entre TI y la D es KC por TD. Y listo. Entonces la parte que, o sea, yo sé que la explico, pero no me quedó muy clara. Dime, yo lo explico todas las veces que haga falta. Cuando hablaba de cuando era proporcional e integral, que era como lo mejor o lo más sencillo, ¿Ya? y cuando uno tenía que hacer algo y ya Sí. fuese O sea, integral y derivativo. realmente tú puedes ajustar con los controladores PID, tú puedes hacer 4 controladores normalmente. O un proporcional puro, es un P. Eso es esto, pero sin esto ni esto, es un P. También podría ser un PI, que sería esto con esto, pero no tiene esto. También podría ser un PD, que sería esto con esto, pero la I vale 0. Fíjense que no es TI infinito. La I la hace 0, para que este término sea 0. Y ahí tienes el P, el PI, el PD, y la opción que te queda es el PID. Entonces, ¿cuándo usar un P? Es el más fácil de todo, cuando los sistemas son sencillos. Y puedes admitir error en estado estable, porque un P puede tener error en estado estable. Si la planta tiene acción integral, no lo tiene, pero si no la tiene, entonces sí tiene error en estado estable. Si no admites error en estado estable, entonces deberías usar un PI. ¿Ok? Y en ocasiones, si la planta tiene el polo en el origen, que ya por tanto no necesitas el PI, podrías usar un PD, que es mucho más rápido que el P nada más. Bueno, no es que sea mucho más rápido, pero tiene, si el sistema es sobreamortiguado, la acción derivativa te baja las oscilaciones. ¿Y la estabiliza más rápido? La estabiliza, puedes llegar a estabilizarla más rápido, ¿okay? Pero oscila menos. Lo interesante de la acción derivativa es que oscila menos. Y si la planta es compleja, no te queda otra que usar un PID. ¿Okay? Entonces, para esta planta de la tarea, que es compleja, yo lo que les pido es un PID. Que ustedes implementen aquí un PID. Ustedes vean lo que estoy diciendo. Entonces, ya, listo. Eso sería bueno, esta es la forma experimental de obtener KU, que es así como se haría en planta, si ustedes tuvieran la posibilidad de hacer esto. La otra variante es que ustedes tengan el modelo, como es el caso de la tarea, y entonces a la función de transferencia en lazo abierto le aplican margin. Margin, que en este caso sería bueno, vamos a decir que el producto de estas tres cosas sería G. G de la válvula por el G del proceso, por H, es margin G. Y eso les devuelve, y véanlo ahí en los códigos, yo no me lo sé de memoria, les devuelve el KU y la frecuencia en la que ocurre, tau, la frecuencia, o sea, margen de ganancia, margen de fase, y en la frecuencia que ocurre cada uno de los dos. ¿Ya? Y de ahí se saca KU y TU. Búsquenlo, está ahí en los códigos, de hecho está aquí. Y en material complementario, mírenlo aquí, margin. Si ustedes aplican margin de la función de transferencia en lazo abierto, estos parámetros, ese es el orden, eso es lo que yo no me sé de memoria. Ese es el orden que usted los revuelve, y este parámetro es KU directamente. Y de este parámetro sacan la frecuencia de las oscilaciones en radianes por segundo y la llevan entonces a Hertz, lo invierten y ya lo tienen entonces en segundo. En realidad necesitamos dos parámetros, ¿no? Porque Sí, los otros no se necesitan. ¿Ok?
que necesita es el margen de ganancia y la frecuencia en que ocurre. Y esto sería el margen de fase y la frecuencia en que ocurre. Pero eso yo no les metí ese pregunta. ¿Ok? Entonces, con margin también obtendrían KU y TU. Entonces, o lo hacen por simulín o lo hacen por margin. La idea del trabajo final es que ustedes me hagan un informe con la solución del ejercicio, explicándome las cosas, y después, uno por uno, yo los voy a llamar, ay, acá cómo hiciste esto y cómo hiciste lo otro. Y esa sería la presentación de la tarea. O sea, sería solamente eso, nada más. No, pues a lo que me refiero es que ese día. Ese día explicó cómo puedes sacarlo de manera matemática, un peno proporcional en una función simple. Eso no tiene nada que ver. No, porque esos son otros métodos de ajuste, que son los métodos de ajuste basados en el modelo, que les di también cómo hacer un proporcional para que se obtenga la función de transferencia que yo quiera, con la constante de tiempo que yo quiera, cómo hacer un PI para que eso ocurra también, y les di entonces un par de métodos más, creo que les di módulo óptimo y cascada, Por eso que también son métodos en los que si tú tienes la función de transferencia tú puedes obtener un controlador. o sea, eso no vale. Los podrías aplicar, pero yo me estoy concentrando en la tarea. O sea, yo les di todo ese contenido. Eventualmente yo les podría preguntar de cualquier cosa de eso, pero les estoy explicando la tarea. En la tarea yo les pedí un PID por 100 de níquel con KU y TU, por 100 de níquel KTUL y por cogen con. Si quieres, de modo particular para ti, te pongo que a esa planta le ajustes entonces un módulo. Yo creo que eso es lo que está buscando. Eso yo creo también. Claudio, sí. No solo. Sí, mi compañero. No, yo no quiero. Sí, claro, que no. ¿Ok? Estamos Entonces, bien, esas son las dos formas de obtener KU y TU. Y una vez que tenga KU y TU, ya puedo ajustar entonces el primer método de científico. ¿Ok? Lo que les iba a mostrar por acá. Miren aquí, este simulín. Y les sugiero que usen este, no el que tú tienes puesto. Es que en eso no se le puede poner Las modificaciones. No se puede poner la modificación del error, pero sí se le puede poner la saturación y todo. Entonces, fíjense, aquí hay un PID, ¿ya? Si le dan doble clic. Usemos eso así. No, yo creo que el tuyo está bien, lo que pasa es que tienes que entender Sí, pero que no se le mete el error, se le mete la referencia y la medición por independiente. Miren aquí lo que les decía de la ecuación. Yo puedo poner el paralelo, que es este, que es esto que tiene aquí, P y D, pero ahí, P y entre S, D, y esta es la derivada de la acción, o sea, la derivada del error para la acción derivativa. Aquí pone la parte proporcional, la parte integral, la parte derivativa, y hay más cosas abajo. Uno. Que sería entonces la n, que es para calcular la frecuencia corta de la derivada, déjenlo en 100 y nada más. Por ahí. Después el último ejercicio de la tarea es que lo saturen. Por defecto esto no está saturado, o sea, la acción de control esta puede ser cualquier cosa. Así es como tienen que hacerlo inicialmente, pero al final, el último inciso, yo les digo, esto tiene un límite de más menos 3. Entonces, ¿dónde van a poner ese más menos 3? Vienen aquí, a la saturación, y le ponen al límite que sea más menos 3. Pero ahí me está dando la respuesta. Hay un bloque. Ahí me está dando la respuesta. ¿De qué? Si es más o menos 3 la saturación, quiere decir que el rango está más abajo. no que llega al total. Es que la salida de control es hasta más menos 3, pero yo no te estoy dando la respuesta. No, pero me está diciendo que va a tener que ser en un rango inferior a más o menos 3. Claro, la salida del controlador, la que le puede aplicar a la planta, es hasta más menos 3. Pero el controlador matemáticamente puede calcular lo que quiera. O sea, tú puedes tener un motor al que le puedes meter más menos 10 volts, pero matemáticamente tú podrías querer meterle 50. Porque el controlador te está diciendo que tú lo que tienes que meterle a eso es 50 para que haga lo que tú tienes que haga. Claro, el sistema tuyo te va a decir no. Si le metes 50 lo quemas. O sencillamente el drive no te da más menos 10.
pero tienes una saturación física, una válvula. El sistema te puede estar calculando para que la abras al 150%. Pero eso no se puede. O que la cierres al 128%. ¿Entiendes? Físicamente tú sabes que vas de 0 a 100, no tiene más. Entonces, por mucho que te calcule esto, matemáticamente no lo puedes hacer. Entonces, para simular ese efecto y verlo sin y con saturación, para eso está el último inciso. Porque todos los anteriores son sin saturación. Y ustedes van a ver las respuestas que tienen. Y después le ponen la saturación y van a ver qué es lo que pasa. No necesariamente oscila. De hecho, es no solamente poner la saturación, sino además ponerle acá el efecto anti-Windom, un mecanismo anti-Windom que también se lo expliqué. ¿Ok? Es el que desintegra. Es el que desintegra. Aquí está. Este es el mecanismo anti-Windom, porque tú tienes esta saturación real y lo que se hace es que comparas lo que matemáticamente calculas y lo que físicamente puedes dar, y ese error lo multiplicas por una ganancia, que por ahí le tengo puesto cuánto debe valer, y lo desintegras, porque esta es la parte integradora. Entonces, de esa manera evitas haber memorizado innecesariamente valores que matemáticamente tú sabes que no puedes aplicar. ¿Ok? Entonces, lo puedes haber dado, pero inmediatamente al compararlo con lo que físicamente puedes dar, te da un error y ese error lo desintegra. Fíjate que aquí hay un menos. Entonces, ese valor se lo sacas de la acción de control. Eso mejora la respuesta. Entonces, esto es con KU y TU. Y la otra alternativa es hacer el ajuste con kata u y L. ¿Y de dónde sacan kata u y L? Bueno, también tiene una opción por Simulink, que es ahora a esa variable manipulable. A esta variable manipulable, aquí le meten el escalón al sistema en lazo abierto. ¿Ya? Y al sistema en lazo abierto miden frente a ese escalón, un escalón que yo diría aquí, miden cómo reaccionó la salida. Ah, la salida me hizo algo así. Eso fue lo que medimos en el certamen 2. La caracterización para obtener a partir de esta señal y aquella el modelo por modelo, que es aproximar todo esto a una función de transferencia que sea K sobre tau S más 1 por Euler a la menos L15. Profe, no, porque usted lo satura, o sea, estamos viendo que lo satura o lo al más menos 3, pero por medio de Simulink, pero por manda directamente. Tendrías que hacer cosas raras. Se puede hacer, pero no es común. Cuando se va a usar funciones no lineales, porque una saturación es en definitiva meter una linealidad en el sistema, una no linealidad en el sistema. Cuando se va a trabajar con eso, es mejor hacerlo en Simulink. En el prompt de MATLAB se puede hacer, pero tienes que calcular tú el controlador, y en la implementación del cálculo del controlador tienes tú que incluir la saturación. Se puede hacer, pero un poquito más complejo. Así que yo les sugiero que la última la hagan en Simulink. Sí, no, Simulink. Okay. Entonces, fíjense, en lazo abierto se le aplica un escalón a la planta, se mide la salida, y con la salida entonces buscan el 28, el 63%, el valor final, con T28 y T63, calculan el y tau, y además la ganancia, que sería la salida entre la entrada. Ya tienen K, tau y L, y con eso pueden ajustar el segundo método de Siernikov,
o el método de coge. ¿Ok? La otra variante es entonces no con Simulink, sino en el PROM de MATLAB, que también se los doy. De hecho, la tarea que sería esta que está aquí. En la tarea, ya que le doy parte del código hecho, aquí está la implementación de la función de transferencia. Miren esto que hay aquí. Esto es la función de transferencia, el lazo abierto, EB por GP por H, ahora se llama GS. Y con esto que hay aquí, yo aplico un escalón a esa función de transferencia. Me sale en pantalla una figurita que es esta. Y a esa figurita le puedo medir el T28, el T63, buscar el y tal. ¿Ok? Entonces, o lo hago en Simulink o lo hago a partir, de hecho se lo tengo puesto aquí, respuesta enlace abierto para determinar K, y L. Y después le tengo aquí también cómo determinar K, y TU con Magic. Yo lo tengo aquí. ¿Eso lo tira al tiro? Sí. Ya toda esa primera parte del código está lista. Estoy teniendo W y tengo. El problema es cómo ¿Cómo? Teniendo W y TU ya tengo lo correcto aquí. K, y TU. KU. Lo que me interesa son K, y TU. Esta es una variable intermedia para poder tenerla aquí. Porque esta es la frecuencia radial por segundo. Pero a mí lo que me interesa es el periodo en segundo. Y Entonces, con el KU y el TU. con el K, y el TU, voy a la tabla de Nichols. Y ahí saco los valores de T, de K6 y TI. No, de PID, De la caseta y TD. y después eso. Y ahí tenéis el controlador. Y ahí ya tiene los valores que tienes que ponerle al PID. Que Pero el PID vale es este PID en Simulink. Aquí lo que tienes que poner. Sí o sí me tengo que ir al. Lo que tienes que poner aquí, aquí y acá. Claro que lo que tienes que poner aquí es K6. Lo que tienes que poner aquí sería K6 entre TI. Y lo que tienes que poner abajo ¿Y si sería lo calculó lo puede poner K6. directo? Sí, Sí, te lo calcula el lo que tú tienes en el workspace de MATLAB lo puedes utilizar acá. De hecho, ahí me estaba poniendo en rojo porque no lo tengo en el workspace de MATLAB. Solo uno le puede poner lo que calculó. ¿Mm? Le puede dar un valor y lo puede poner al tiro. Sí, la variable. Tú puedes poner ahí la variable. O copias el número, no se lo recomiendo. Copias la variable. Pones la variable directamente. Y aquí sería el K6 por TD. Ya está en rojo porque esas variables no existen en el workspace. Pero eso es lo que habría que poner ahí. Las variables, si existieran en el workspace, estarían. Tipo, la invento nomás, o sea. No la invento, o sea, No, la la calculo, las escribo MATLAB y. Claro, mira, programas estas ecuaciones. Sí, ya. Calculas K6 de ITD. Es lo mismo para. Después poner P, PI, PI. Claro, a partir de K6 de ITD, calculas P, I, D. ¿Ya? Les digo más. ¿Recuerdan el material complementario? Ya se las doy calculadas. Ah, esa es la fórmula que hay que comprar. Lo que hay que leer es el material complementario. Ay, yo se lo estoy dando todo. Pero, ¿cuál es el cuando dice PID real? O sea, es real Hoy. y real. Lo que les decía, si el Nichols realmente da los parámetros para este PID, y después ese que está ahí en Simulink, está viendo que es este, que lo que necesita son los parámetros de este. ¿Ok? ¿Cómo tú conviertes de uno en otro? O sea, si el Nichols el que te da es esto, los parámetros de este PID, que lo puedes usar así con esa ecuación, pero aquí tienen los dos cuestiones y les doy programar también las ecuaciones. Si el Nichols lo que les da es KCR, TIR, TDR,
Y si ustedes lo que quieren es los parámetros de este, que es el ideal, entonces aplican estas ecuacioncitas y ya tienen cuánto vale KC en función de KCR, TDR y TIR. ¿Cuánto vale TI? Esto por esto. ¿Cuánto vale TD? Esto por esto, entre esto. Entonces, como para recapitular, para entender la idea, con el científicos me dan los ideales y Los reales. los reales. Y con Si el eso- Nico te da los de arriba, que son los reales, los reales, ya, y con esa transformación obtengo los ideales. claro, míralo aquí. Esto es lo que te da Nico. Los parámetros de ese PID que está de arriba. Ya. Pero tú necesitas, en Simulink, para trabajarlo con una sola, ¿no? En realidad Simulink tiene los dos. Porque tú puedes poner el paralelo o puedes poner el ideal, pero que se parece más a ese que está ahí, a este. Y comparto con el trabajo. Cualquiera de los dos es exactamente igual, pero poniendo lo que corresponde. Porque fíjate que ahora, si lo tienes así, entonces ahora la P está como factor común. Ese sería el caso. La I, ¿qué sería? Sí, pero ¿cuánto vale? Si tú lo que calculas es KC, TI, TD, ¿cuánto vale la I en esta ecuación? Si tú lo que tienes es KC, TI, TD. Tendría que sacarlo, calcular. Tengo que hacer. KC es el P. Mira, compara eso con esto. Sí. ¿Quién es la I? No la I. Eso es uno partido por T. 1 partido por T Sí. sin la S. La Sí. S es la integral. Perdón. La I del ideal es directamente 1 entre TI. 1 entre TI no es TI, es 1 entre TI. Y la D, Es más complejo. ¿Y qué cambiaría si lo hago en paralelo o sea, ¿quién sería la D? Comparen aquello con esto. así es? TD, sin la S. Sí, la hizo otra vez. TD. O sea, si yo lo pongo con el ideal, la I es 1 entre TI, la D es TD y la P es KC. Pero si lo pongo en paralelo, Es directo. no. El paralelo es este más este más este. Por eso es que P en el paralelo sigue siendo KC. ¿Ok? Porque si yo KC lo multiplico por esto, porque el paralelo ¿qué cosa es? Sacar quitar este factor común. ¿Cómo? Poner este por aquí, este por aquí y este por acá. ¿Cómo que? Por eso es que me queda así. Entonces, el paralelo, la P es esto. La I es KC entre TI. Son individuales. Antes era 1 entre TI. ¿Se puede decir que son individuales cada uno? Porque la otra vez influye sobre todo. Sí, Todo. o sea, en el anterior, la P es un factor común. ¿Y dónde aparece el N? 1 más N. N es un parámetro que se ajusta que está acá abajo. Y esto que hay aquí es un filtro de la derivada, que es otra de las modificaciones que se le hacen al PID. Esa N es esta que está aquí. Esto que hay aquí, esto es un integrador, esto es 1 entre S. Aquí está puesto en Z porque está como discreto, como se implementa de verdad. Pero esto es en definitiva 1 entre S. Entonces esa N es la frecuencia de corte del filtro de primer orden. Alguna vez los tenía aquí. ¿Y esa qué valor le coloco si le pido? Míralo aquí. Ahí está cómo se calcula la N. La N Dos es pi, 2 pi por la frecuencia de corte que tú quieras en el filtro de la derivada. Si tú lo que quieres es filtrar los 50 Hz de la línea, Ah, con el ruido. Ya, ahí. entonces frecuencia de corte le pones 40. 2 pi por 40. Eso debería funcionar. Pero eso es si tú conoces el ruido que quieres filtrar. Entonces, nos En realidad, esa frecuencia de corte la puedes poner relativa a TD. Es por ruido que puede entrar por la realimentación. Sí. O sea, puede entrar por ahí y al derivarlo lo amplifica. Puede entrar por la medición, que es la realimentación. La realimentación. Pero ¿de dónde saco esos valores para poder colocarle en la fórmula? Si conoces el espectro del ruido que tú quieres eliminar, lo puedes poner aquí directamente en la frecuencia de corte. Y si no, es un valor que es proporcional al TD. Normalmente,
lo que se pone es la acción derivativa, pero en el paralelo, ya, eso son otras cosas. Mira, aquí, yo se los tengo por algún lado también. ¿Dónde estaba? Aquí está. Normalmente, así es como se implementaban los PID operacionales. Respondían a esta ecuación. Y en esta ecuación tienes el KC, el prima, porque es el de verdad. Por eso se llama real. Tienes el prima, tienes un bloque que es un bloque integrativo que se hace con operacionales. Y en cascada, un bloque que es el bloque derivativo que también se hace con operacionales, pero que implica ya tener un filtro. Y ese filtro es la frecuencia de corte, sería 1 entre este tau que te queda aquí, que sería un alfa por TD. Ese alfa, experimentalmente, normalmente se pone entre 0,05 y 0,2. Anda por ahí, porque es un valor proporcional a TD. Porque un PID, su respuesta en frecuencia, es una cosa que baja en frecuencia, esto es frecuencia, esto es amplitud, es como que deja pasar la baja frecuencia, aquí corta, aquí vuelve a subir con el TD, aquí tienes el TI, aquí tienes el TD, o sea, el 1 entre TD, el 1 entre TI, y necesitas, o sea, si tú mantienes todo esto, amplificaría las altas frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se corta por aquí y se dice que ya, de aquí para allá, esas frecuencias no van a pasar. En realidad sí pasan, pero ya no se amplifican por lo menos. Porque el filtro que le pones es de primer orden nada más. Entonces, por eso este es 1 entre alfa TD. Y ese alfa es el que es en 0.05 y 0,2. O sea, la frecuencia de corte del filtro de la derivada es un poquito más allá, según este factor, de la frecuencia de corte que implicaría el tiempo derivativo. Entonces, esa es la respuesta en frecuencia en PID. De ahí lo sacas. O sea, un valor experimental para buscar esa n, la frecuencia de corte, ¿cuánto debería ser? 1 entre alfa TD. Si ya tú calculaste el TD, listo. Si no tienes la frecuencia de corte del ruido, anda por ahí. Ponle 0, el mejor de los casos, para que no tenga problema, es este. Esa es la frecuencia más alta, porque es la más bajita por TD, por tanto la frecuencia más alta en términos de frecuencia. Sí. Entonces, ¿quién tendría que ser N? N, es este que está aquí. Si conoces TD, N sería 2pi por esa frecuencia de corte, que sería 1 entre 0.05 TD. Ese es N. Si quieres ponerle un valor que de verdad sea coherente con lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué habíamos hecho? Listo, ya tenemos K, Tau y L. Recuerden que se busca el lazo abierto, lo pueden hacer en Simulink o lo pueden hacer en MATLAB. ¿Y qué les pido en la tarea? Una vez que tienen los 3 controladores, yo quiero que los comparen. Que comparen su respuesta frente a variaciones en la referencia, y para eso van a Simulink. Lo pueden hacer en Simulink, después les voy a dar la otra opción. Van a Simulink, implementan esto, ponen el PID, implementan eso, ponen el primer PID y ponen un escalón aquí. ¿Ya? Y eso debería darle una respuesta que se estabilice en el valor que ustedes quieran, porque ya está el lazo cerrado. ¿Ok? Y le ponen un escalón acá, que es la perturbación. Aquí a lo mejor el escalón que ocurra en t igual 1, para que se vea bien, para que se vea bonito aquí el escalón. Eso es el valor que yo quiero, esta es la referencia. Y esto hace así y se me estabiliza en la referencia. ¿Ok?
Y este escalón lo ponen después que se estabilice ese. Miren, midan, a ver, a lo mejor esto se estabiliza en un segundo. En t igual 3, después que ya se ha estabilizado, entonces le dicen a este escalón que se active. ¿Y qué va a hacer esto? Va a perturbar el sistema. Y si está bien ajustado, se va a volver a estabilizar en el valor que ustedes querían, porque no han cambiado, las referencias no la han cambiado. ¿Ok? Tanto van a perturbar, se va a ver la perturbación y la reacción a la perturbación. ¿Ok? Y eso mismo lo hacen para este método, para este método y para este método. Y comparan esas tres respuestas, que ya tienen la variación ante referencia y la variación ante perturbación. ¿Ok? Esas tres respuestas las comparan. Y el último inciso es lo mismo, pero con la saturación y el antibuitón, que ya les dije cómo se ponía. ¿Ok? Y comentar ahí sobre lo que vean que mejora, empeora, no sé qué. Me van desarrollando el ejercicio, poniendo las gráficas resultantes y comentándome los resultados. ¿Ok? Eso sería en Simulink. Pero si lo quieren hacer en el mismo script de MATLAB, que ya yo le he ido dando pedazos de los códigos, material complementario de nuevo. Ahí estaba hecho. Este es el cómo pasar de un PID al otro. Y esto es para que entiendan cómo se hace en el script de MATLAB, cómo se obtiene la respuesta frente a variaciones, digamos en la referencia. O sea, el sistema general es este. Tiene una referencia y tiene una perturbación, el controlador y la planta. ¿Ok? Si eso es lo que ustedes tienen, vamos a ver cómo se ve eso frente a variaciones puramente en la referencia. Obviamos entonces la perturbación, me queda esto. ¿Y qué es lo que me ha quedado aquí? Controlador por planta y una realimentación negativa. ¿Qué cosa es eso? G sobre 1 más G por H. ¿Quién calcula eso en MATLAB? La función feedback. Ustedes le pasan G, que en este caso es GC por G, coma H, que en este caso es G. ¿Ok? Y esto les devuelve la función de transferencia, el lazo cerrado de ese sistema. Eso lo aplican a un escalón y listo. Ya tienen esta respuesta. ¿Ok? ¿Qué me faltaría? La respuesta a perturbación. ¿Cómo es la respuesta a perturbación? Ahora, de aquel, vamos a quedarnos con lo que es la perturbación. Obviemos ahora las referencias. Recuerden que la referencia entra positivo, pero por aquí viene un negativo. Ese negativo sí se va a quedar aquí, pero va a pasar para acá. O sea, allá arriba, que estaba positivo, positivo. Adelante va a tener este negativo, porque venía de aquí. Lo quité la referencia, pero siguió, es como haber puesto aquí un menos 1. Y eso pasó aquí. Entonces, si yo reorganizo este diagrama de bloque, lo primero que vimos, el primer tema que analizamos, si yo reorganizo esto, esta perturbación ahora queda aquí, ¿qué me queda en la trayectoria directa? G. ¿Y qué me queda en la realimentación? GC, que es el controlador. ¿Ok? Si esto es lo que me queda, y yo quiero ahora ver cómo reacciona ese sistema frente a variaciones en la perturbación, tengo que calcular la función de transferencia de este sistema. ¿Cuál es la trayectoria directa? G. La alimentación, GC. Por tanto, sería el feedback de G, GC. Esta es la trayectoria directa. Y esto sería lo que sería la H. ¿Qué es GC en nuestro caso? El controlador. O sea, en este caso es el controlador. Y aquí también yo lo estoy poniendo como el controlador. El PID. Feedback creo que es una Feedback es una función de MATLAB que calcula eso que habíamos visto, el primer tema, que cuando tengo G, H y una realimentación aquí, esto es equivalente a G sobre 1 más G por H. Esto es lo que te calcula feedback. G, H. Esto te devuelve G en lazo cerrado. ¿Ok?
Entonces, eso es lo que harían en MATLAB. En MATLAB sería, de hecho, se lo doy aquí abajo. De hecho, aquí está. Frente a variaciones en el set point, esto. Frente a variaciones en la referencia, esto. ¿Cómo grafico en una misma figura los dos escalones? Bueno, de una misma figura, hago un subplot. Entonces, dos filas, una columna. En la primera, el primer grafiquito, pongo la variación ante set point. Y en el segundo grafiquito, pongo la variación ante la perturbación. Y eso me va a dar un grafiquito en una misma figura que tiene estas dos respuestas, pero en figuritas independientes. Pero GP, o sea, GC no lo tenemos. O sea, Es el PID. El PID, pero eso está en Simulink. Claro, pero material complementario. tú lo puedes pasar a. Material complementario. Mira aquí tu PID. La función de transferencia del PID. ¿Cuál es? Aquella ecuación que hay ahí, ¿cómo se implementa en el script de MATLAB? KC por 1 más TF, que es transfer function. Esta es la función de transferencia de 1 sobre TI por S más S. Perdón, TI por S más 0. ¿Qué cosa es eso? 1 entre TI y S. Más transfer function de TD por S más 0 entre 1. Ya, esto y esto es esto y esto. Todo está en el material complementario. Hay que entender el material complementario. De hecho, si no quieres hacer la transformación de un PID al otro, ahí tienes el PID real. Esa es la función de transferencia del PID real y ya no tienes que aplicar la ecuación. No, porque te lo pide como ideal. Sí, pero está bien. Ok. Sí, literalmente yo les pido el ideal. Porque con el ideal es con el que van al PID de Simulink. Por si quisieran hacerlo. ¿Ok? Amén. No. Más o menos. Fíjense en un detalle que está el profesor para mortificar. No sé si se usa esa palabra aquí. Sí. Molestar. Fastidioso. Fastidio. Joder. Joder, un Si esta es mi planta, fíjense, si esa es mi planta, ¿cómo sería? Vamos a llamar que esto es EC. ¿Ya? ¿Cómo sería la función de transferencia en lazo cerrado? ¿Ya? Para encontrar la respuesta de este sistema frente a variaciones en la referencia. ¿Cómo sería el feedback? O sea, yo tendría que buscar una función de transferencia en lazo cerrado que sea el feedback de quién. ¿Quién es G? ¿Quién es la trayectoria directa? G debe ser GD por GS. GD, no está GD. GB por GS más. GB, esta. Sí. Por GS. La pregunta es, yo quiero buscar el feedback, la función de transferencia en lado cerrado de mi sistema, que ahora es aquel, que no es tan sencillo como esto. Esto es el genérico, G y H. Si yo, la trayectoria directa es G y la realimentación es H, es el feedback de G, H. Tiene que ser ¿Ok? todo partido. ¿Quién es la trayectoria directa aquí? ¿Qué es lo que tengo que poner aquí? GB por Coma GS. aquí. ¿Qué es lo que va en la trayectoria directa? Eso todavía es la perturbación, ¿cierto? Sí, pero vamos a ver primero frente a variaciones de set point. GB por GS. O sea, olvidémonos de esto ahora. Creo que. ¿Quién es? GB por GS. Por GB por GS.
partido Por por H. H, no, partido por 1, Partido, o sea, división. dividido por 1 más H por GB por GS. Ya, pero Y si está en el estado GB, GS sobre 1 más H, Por GB por GS. GB, GS. el hecho no está. Yo creo que sería GB, GS y Todo S en la línea, ¿no? coma H. Eso que tú estás haciendo es si la salida fuera esta. Ah, me faltó el C. Y ciertamente, fíjense, si esto es la salida de temperatura, es verdad que esta es la temperatura de la planta. Pero ¿con qué tú mides la temperatura? Con el H. Con H. Por tanto, lo que tú puedes mostrar como salida es lo que tú midas. Tú te pones, tu temperatura ahora es 37,8. No, tendría fiebre. 36. ¿Ya? Pero yo pongo un termómetro en 30 y te lo pongo Ahí. y tienes 30. ¿Te estás muriendo de frío? No, no tienes 30, tú tienes 36. Lo que pasa es que el termómetro tarda en marcarte las 36. Pero yo no tengo la seguridad de cuánto tú tienes, así que yo me tengo que ir a por el termómetro. Así que lo que me diga el termómetro es lo que yo sé. ¿Ok? Entonces, la temperatura real es verdad que puede ser la interesante. Pero yo tengo esto que me mete una dinámica de por medio y por tanto yo lo que puedo ver es esto. Mi salida es esto. Esto es lo que yo puedo plotear, es lo que yo puedo graficar, es lo que yo puedo meter en un reporte, meter en un HMI, guardar como datos para el histórico de la planta. Esto es. Entonces hay que multiplicarle H arriba. Claro. H es parte de la salida. ¿Ya? Pero ahí todavía me falta una cosa. Ese, Me falta el controlador. ¿Por qué partiste de aquí? claro, Si ya yo tengo un controlador puesto. O sea, a esto le falta GC. ese. Ya. GC. No importa el orden, ¿no? GC, GB, GS, H. Pero como yo, fíjate, esto efectivamente es matemáticamente lo que yo quiero calcular, G, enlazo cerrado, frente a variaciones de set point. Pero como yo calculo eso con feedback, ¿qué es lo que yo tengo que poner aquí? No me acuerdo. Hay que colocar las dos separadas, pero no me acuerdo qué. La trayectoria directa y la realimentación. O sea, tiene que colocarlo de abajo. ¿Cuánto es la trayectoria directa? La trayectoria de La trayectoria directa es de aquí hasta aquí. GC por GB por GS. GC por GB por GS por H. por H. Y la Porque mi salida está aquí. Yo parto de aquí, llego hasta aquí. ¿Y cuánto es mi realimentación? H. Mi realimentación es esta. ¿Qué función de transferencia es? 1. Sí, por la bien. De directo. ¿Ok? Entonces, para la tarea, la función de transferencia a la que yo le tendría que aplicar el escalón para ver las variaciones ante referencia sería la que yo calcule con el feedback de esta cosa. ¿Ok? Y para conocer la función de transferencia, el lazo cerrado, frente a variaciones de la perturbación, El lazo cerrado. Sería GC. ahora me olvido de esto. Recuerden, esto era más, menos, ¿cierto? Si yo me olvido de esto, esto sería como poner aquí un menos 1, ¿verdad? Pero ese menos 1, Se va corriendo. yo lo puedo poner aquí, porque esto era más, ¿verdad? Pero yo puedo darme el lujo de ponerlo ahí. ¿Ok? ¿Cómo reorganizo eso ahora? Para ponerlo, como les decía, de nuevo, material complementario, esto está aquí, no por gusto, sino para que entiendan cómo se hizo y lo puedan hacer ahora para otro caso. ¿Ok? ¿Cómo sería ahora la reorganización de esto? O sea, llevar de esto, que es como lo tengo ahí ahora, a esto.
que es como me hace falta para poder entender cuánto es la trayectoria directa y cuánto es la realimentación. En la actividad puedo juntar GC, GB y GS. Ya, correcto. GC, GB y GS. El producto de todo eso. GC, GB, GS. Eso sería un bloque. Sí. Tengo el escalón aquí. ¿Al escalón qué le sigue? La aproximación. Tengo el escalón. Esto será perturbación. ¿Qué viene ahora? GB, GF. ¿Verdad? Esto entra ahora a un punto suma. Más que por abajo va a tener menos. ¿Ok? Y aquí ahora que viene H. H. Que ya es mi salida. ¿Ok? ¿Y qué realimenta? Eso porque Uno. pero no estamos Uno. considerando la realimentación. Ah, no, vuelve Tengo que considerar la realimentación. realimenta toda la función que está ahí. ¿Realimento qué cosa? GC, GC por GB por S. Claro. Es lo mismo que tengo aquí. Yo cuando estoy haciendo el análisis de perturbación, mi trayectoria directa es G, pero mi realimentación es GC, por eso yo me quedo aquí. ¿Ok? ¿Listo? Y ahora, ¿cómo yo puedo buscar con feedback la función de transferencia, el lazo cerrado frente a variaciones en la perturbación? Tengo que sacar las dos separadas. El feedback, ¿de quién sería? ¿Quién es la trayectoria directa? ¿Puedo mover ese y la mirada de abajo? ¿Moverla hasta acá? ¿Eh? ¿Moverla hasta acá? ¿Cuál? ¿La retroalimentación? ¿Moverla hasta acá? Sí. Sí. Porque queda más sencillo. Diagramas de bloque, Sí. lo que vimos en el primer tema. Eso yo lo puedo poner para acá. Ahí. Pero para que no se me altere, ¿Qué signo? no, el signo sería el mismo. No es con el GP, o sea, el GF abajo. Pero estaba por aquí y ahora está por aquí pasando por GF. ¿Qué tengo que hacer ahora? Quitarle el Dividirlo por G. Dividir por GF. O sea, yo tendría que poner aquí Dividir 1 entre GF. O en definitiva, dividir aquí por GF. Y estaría perfecto. ¿Ya? ¿Y cómo sería ahora la trayectoria directa? Ahí sí, no está sencillo, que GF por H. GF por H, coma, ¿quién es la realimentación? GC por GB. GC, GB, partido por G. GS, partido GF. ¿Ok? Y eso se puede hacer en MATLAB. Ahora, miren esto. Si yo no hago eso, yo también podría decir, ¿qué tal si calculo el lazo cerrado de esto? Y me quedaría entonces el producto de esto por el lazo cerrado de esto. O sea, sería GF por H. feedback. ¿De quién? De H. De H, GC, GB, GS. Y sería lo mismo. O sea, lo que hice fue que a lo de ahorita factoricé El G. GF. Porque antes me había quedado GF multiplicando aquí y dividiendo acá. Sí. Entonces lo que hice fue factorizar. Así quedaría más sencillo. Pero si lo pueden ver de la otra manera, si te es más cómodo, lo hace igual. Para eso dimos el primer tema de manipulación de los bloques. Ok, fíjense cómo todo se mezcla, todo lo que hemos visto durante todo el curso. Han sido cosas que hemos ido necesitando en la medida que avanzamos el curso. Todo tiene sentido. No dimos nada por curso. ¿Ok? ¿Vienen mañana o no? Sí. Pero, no con el 18, pero. Yo voy a. No duermo hoy día. ¿Eh? No duermo hoy día.
Quedó más o menos. Mañana a las 2. Mañana a las 2. A las 2. Quedamos, ¿no? Entonces, ojalá avancen y mañana me preguntan dudas.